Todo el mundo parece estar, súper convencido de que la inteligencia artificial está a punto de eliminar unos 92 millones de empleos a nivel global. Y bueno, de hecho, quienes afirman eso tienen toda la razón. Claro, esa es la cifra real, tal cual. Es la cifra que asusta. Totalmente. Pero lo que los titulares de noticias omiten convenientemente es la segunda mitad de esa misma estadística. Porque resulta que la tecnología está creando simultáneamente 170 millones de nuevos puestos de trabajo. ¡Wow! 170 millones. Sí, una locura. Así que bienvenidos a nuestra sesión de análisis, donde vamos a dejar de tratar a la inteligencia artificial como si fuera, un asteroide a punto de estrellarse contra el mercado laboral. Vamos a entender la verdadera economía detrás de este fenómeno. Y fíjate que para lograrlo hoy tenemos sobre la mesa una montaña de datos sumamente recientes. Estamos cruzando el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial. Ajá, un reporte importantísimo. Sí, clave. También las proyecciones económicas de McKinsey de noviembre de 2025, la base de datos interna de LinkedIn actualizada a enero de 2026 y bueno, las observaciones directas de Steve Cadigan, que fue el jefe global de recursos humanos de LinkedIn. Ok, a ver, vamos a desempacar esto paso a paso, porque la narrativa pública es que estamos ante un apocalipsis de despidos masivos, ¿no? Exacto. Pero los datos nos muestran una explosión histórica de oportunidades. El problema es que es muy difícil creer en esa explosión cuando no la ves en tu día a día. Hablabas de 92 millones de empleos desplazados frente a 170 millones creados. Sí, la matemática básica ahí nos da un crecimiento neto enorme. De 78 millones de puestos para el año 2030. Pero bueno, siendo abogado del diablo un momento, ¿de dónde salen exactamente? Porque suena un poco a una promesa vacía decir que de pronto habrá millones de vacantes mágicas. Claro, es una duda completamente válida, lo entiendo, pero no se trata de magia para nada. Se trata de microeconomías que están emergiendo a una velocidad, digamos, brutal. Ok, ¿cómo cuáles? Pues mira, solo el sector directo de la inteligencia artificial y el procesamiento de datos va a generar 11 millones de empleos netos. ¿11 millones solo en eso? Sí, y no es una proyección a 5 años o algo hacia futuro. Los datos de LinkedIn de enero de 2026 nos confirman que ya se crearon 1.300.000 roles en los últimos 24 meses. Espera, a ver. Porque cuando decimos roles en inteligencia artificial, la mente se va de inmediato a un programador con sudadera tecleando código en un sótano en Silicon Valley, no. Y 11 millones de personas no pueden estar haciendo solo eso. Exactamente, es que no lo están haciendo. De ese 1,5 millones de empleos recientes, una fracción súper pequeña son los creadores de los modelos base. Claro, los ingenieros de software puros. Ajá. El crecimiento masivo está en roles muy distintos, como los anotadores de datos. Estas son personas que literalmente le están enseñando a la máquina a interpretar el sarcasmo, contextos culturales o jerga legal. Ah, wow. Y luego tienes a los ingenieros de implementación, que es otra categoría gigante. ¿Qué hace exactamente un ingeniero de implementación en el día a día? Nunca había escuchado ese título así tal cual. Pues imagínate que no están en una empresa de software tecnológica. Son enviados físicamente a una fábrica de ensamblaje automotriz, por ejemplo, o a una red de hospitales. Ok, al mundo real, digamos. Totalmente. Su trabajo no es inventar la inteligencia artificial. Ellos toman un modelo que ya existe y lo conectan a los sistemas viejos y polvorientos de ese hospital específico para que realmente funcione. Ah, ya entiendo. Y a eso hay que sumarle 600.000 empleos que ya se crearon puramente en infraestructura física, electricistas, técnicos de refrigeración y obreros construyendo centros de datos masivos. Claro, la infraestructura invisible que nadie toma en cuenta. Pero, a ver, aquí es donde me topo con un muro de contención conceptual, y quiero traer a colación el reporte de McKinsey que mencionaste. Sí, el de 2025. Ese mero. Ellos afirman que el 57% de las horas laborales en Estados Unidos ya son técnicamente automatizables con las herramientas que tenemos en los teléfonos y computadoras hoy en día. Es un número altísimo. Brutal. Entonces, si más de la mitad de nuestro tiempo laboral lo puede hacer un algoritmo, ¿cómo es posible que el desempleo no se dispare de la noche a la mañana? Me resulta una paradoja incomprensible. Sí. Y lo fascinante aquí es que esa es la trampa mental en la que cae la mayoría de la gente.
Tenemos que separar radicalmente el concepto de tarea del concepto de trabajo. Ok, a ver, explícame eso. Piensa en un trabajo, digamos, un analista financiero. Su trabajo no es una sola acción, es un paquete de 40 tareas distintas. Que el 57% de esas tareas o de las horas dedicadas a ellas sea automatizable, no significa que vas a despedir al 57% de tus analistas. Ah, claro, no despides a medio empleado. Exacto. Significa que liberas esa cantidad de horas en cada uno. Y McKinsey calcula que ese tiempo liberado se traduce en un valor económico potencial de 2.9 billones de dólares anuales. Detengámonos ahí un segundo, porque, o sea, eso suena a lenguaje corporativo un poco abstracto. ¿Cómo se convierte el tiempo libre de un empleado en casi 3 billones de dólares en la economía real? A ver, pensemos en un despacho de abogados tradicional. Históricamente, un abogado junior pasa unas 15 horas a la semana leyendo casos antiguos para encontrar, no sé, un precedente legal. Claro, puro trabajo de biblioteca. Sí, súper tedioso. Hoy, una herramienta de inteligencia artificial hace esa lectura en 10 segundos. El despacho no despide al abogado junior. Lo que ocurre es que, al ahorrarse esas 15 horas, el abogado ahora puede tomar 3 veces más clientes a la semana. Ah, ok. Su capacidad productiva se dispara. Exactamente. Al poder atender a más clientes con los mismos recursos fijos, el costo del servicio legal baja. Y de pronto, pequeñas empresas que antes ni de chiste podían pagar un abogado, ahora pueden hacerlo. O sea, se expande el mercado por completo. Totalmente. Entra más dinero al despacho y adivina qué, terminan contratando a más abogados para manejar el nuevo volumen de clientes. Ese es el famoso valor económico desbloqueado. Fíjate que es como la invención de la lavadora de platos industrial, pero aplicada al cerebro, ¿no? Uy, me encanta esa analogía. Sí. O sea, cuando apareció la lavadora de platos, la reacción lógica habría sido pensar que todos los trabajadores de las cocinas se quedarían en la calle. Antes tenías a 5 personas frotando platos con agua hirviendo durante horas, llega la máquina y automatiza esa fricción mecánica. Y sin embargo, la industria restaurantera no desapareció para nada. Al contrario, explotó. Porque la máquina no hizo obsoletos a los humanos en la cocina, simplemente automatizó lo aburrido, la parte mecánica, permitió que ese personal dejara de mirar el fregadero y empezara a mirar los ingredientes. Claro. Pudieron enfocarse en crear nuevos menús, abrir más sucursales, mejorar la experiencia del cliente. La tecnología asumió la tarea repetitiva y el humano, digamos, se elevó hacia la creación de valor real. Y esa analogía de la lavadora de platos es clave porque ilustra perfecto la diferencia entre sustituir y aumentar. Y eso nos lleva directo al punto central que pone sobre la mesa Steve Cadigan en nuestra inmersión de hoy. Que Cadigan es brutalmente honesto con esto, ¿eh? Súper honesto. Él argumenta sobre lo que está pasando en las oficinas ahora mismo. Dice que muchas empresas están usando la inteligencia artificial como un chivo expiatorio maravilloso. Totalmente. Anuncian despidos masivos y le echan la culpa a la automatización. Sí, cuando la realidad detrás de la cortina es que tienen una pésima gestión, deudas acumuladas o modelos de negocio que caducaron hace una década. Es la excusa perfecta para calmar a los inversionistas en Wall Street, ¿no? O sea, dicen algo como, no quebramos por malas decisiones directivas. Es que estamos en una transición tecnológica algorítmica inevitable. Exactamente, suena súper sofisticado. Pero cuando aíslas el ruido corporativo y revisas los estudios académicos reales, por ejemplo, los que publicaron el MIT Sloan y la OCDE entre 2024 y 2025, los datos demuestran empíricamente que la IA opera bajo un modelo de aumentación. Complementa al trabajador, no lo reemplaza. Fíjate que me gustaría bajar esta idea de la aumentación a la trinchera, a lo que pasa todos los días. Cadigan estuvo a cargo de recursos humanos en LinkedIn. Ajá. Y LinkedIn es una plataforma que literalmente vive de procesar datos laborales. ¿Cómo dice él que se vive este modelo de aumentación en el día a día de un empleado común ahí? Él cuenta una historia fascinante sobre los propios reclutadores dentro de LinkedIn. O sea, hace no mucho tiempo, un reclutador publicaba una vacante y recibía 500 currículums. Tenía que sentarse a leer uno por uno. Uy, qué pesadilla. Horas de fatiga visual. Sesgos inconscientes por cansancio al final del día, tratando de encontrar al candidato ideal en un mar interminable de PDFs. Claro. Hoy,
El sistema de IA lee esos 500 documentos al instante y le entrega al reclutador los 50 perfiles que realmente cumplen los requisitos técnicos duros. Pero, a ver, si la máquina ya hizo la selección técnica, ¿no estamos relegando al humano a simplemente ser un aprobador de las decisiones de la IA? O sea, ¿no es eso quitarle el valor real a su trabajo? Todo lo contrario, fíjate. Porque la máquina es terrible para detectar la pasión o el compromiso. El reclutador humano ya no gasta energía mental leyendo formatos horribles. Ahora usa esa energía fresca para sentarse a conversar con esos 50 candidatos. Ah, la entrevista a profundidad. Exacto. Evalúa la empatía, el encaje cultural, cómo reacciona la persona bajo presión. O sea, la máquina hace el filtro mecánico, pero el humano ejecuta la magia de la conexión emocional. El reclutador dejó de ser un lector de documentos para convertirse en un estratega de talento. Entiendo perfecto cómo funciona en recursos humanos o, digamos, en áreas muy administrativas. Pero te confieso que tengo mis reservas cuando cruzamos la línea hacia industrias de ciencia dura. A ver, ¿cómo cuáles? Pues pienso en alguien que estudió 15 años medicina donde el margen de error literalmente significa la vida o la muerte de una persona. Aplica esta misma regla de aumentación a un especialista médico, por ejemplo. Pues lo hace, y la verdad es que los datos son contundentes al respecto. El caso de estudio definitivo de la OCDE y el MIT es justamente sobre la radiología. Ok. Cuando los primeros modelos de visión por computadora empezaron a detectar tumores microscópicos en radiografías con una precisión mucho mayor que el ojo humano, toda la comunidad médica entró en pánico absoluto. Me imagino. Decían que la especialidad de radiología iba a desaparecer en 5 años o algo así, ¿no? Era la predicción más común. Sí, todos decían eso. ¿Y sabes qué sucedió en realidad? Que el empleo de radiólogos creció un 3% anual de manera sostenida. Espera. ¿Por qué creció? Si un software ya puede leer la placa y encontrar la anomalía en segundos mejor que tú, ¿qué hace el médico durante ese tiempo? Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que la IA funciona como un exoesqueleto cognitivo. Exoesqueleto cognitivo, ¿ok? Sí. A ver, imagínate esto. A las 3 de la mañana, un médico de guardia está agotado y puede pasar por alto una sombra milimétrica en un pulmón. Es humano. Claro. El algoritmo no se cansa nunca. Encuentra la sombra y la resalta en la pantalla. Pero el algoritmo no tiene idea de que ese paciente acaba de perder a un familiar o que tiene un historial de tabaquismo complicado que quizá no está bien anotado en el sistema. No tiene el contexto humano. Exacto. El radiólogo toma el hallazgo de la máquina, lo contextualiza con la vida del paciente y, lo más importante de todo, se sienta en la habitación con una persona que está aterrorizada para explicarle qué sigue y darle opciones. ¡Wow! La máquina procesa los píxeles, pero el humano procesa al paciente. Esto permitió a los hospitales procesar muchísimos más estudios complejos al día, bajando los costos y aumentando la demanda por radiólogos que ahora pueden enfocarse en la gestión integral de la salud del paciente. Un exoesqueleto cognitivo, o sea, es una metáfora súper brillante. Te pones un traje robótico no para que el traje haga tu trabajo de la nada, sino para levantar pesos de información masiva que normalmente te aplastarían y así usar tus manos, digamos, para las tareas finas. Exactamente. Pero a ver, esto abre una interrogante gigantesca. Si este exoesqueleto va a cargar con todo el procesamiento de datos, la lectura masiva, la programación básica, ¿qué músculos nos quedan por flexionar a nosotros? ¿Cuáles son las habilidades que realmente importan si la IA ya hace todo el trabajo pesado? Bueno, esa es la gran paradoja de las habilidades en la actualidad. Si cruzamos las encuestas del Foro Económico Mundial, las ofertas de LinkedIn y los análisis de McKinsey, vemos una dualidad muy marcada hoy en día. ¿En qué sentido? Por un lado, la exigencia de la famosa alfabetización en IA creció un 70% en solo un año. Y a nivel global, la demanda de empleadores pidiendo que su gente tenga fluidez en estas herramientas se multiplicó por 7 en 24 meses. Claro. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si alguien en nuestra audiencia escucha esos números, la conclusión lógica inmediata es: bueno, tengo que volver a la universidad y aprender a programar en Python mañana mismo, o me quedo en la calle. Sí, es lo que todos piensan. Pero los datos muestran exactamente lo contrario. La alfabetización algorítmica es solo el boleto de entrada a la fiesta. Cuando miras las 5 habilidades más codiciadas y escasas del futuro en estos reportes, ninguna
es técnica. Ninguna. Ninguna. Todas, sin excepción, son 100% humanas. O sea, la tecnología está convirtiendo las habilidades técnicas en un producto básico, en un commodity cualquiera. Y al hacerlo, está inflando masivamente el valor de la inteligencia emocional y humana. Totalmente. Por ejemplo, pensaba en el pensamiento creativo. La inteligencia artificial es, no sé, extraordinaria optimizando un proceso que ya existe, pero es completamente inútil para formular la pregunta, ¿qué pasaría si? Exacto, no tiene imaginación. Cero. Si le pides a una IA que mejore una ruta de logística de camiones, lo hará perfecto. Pero si le preguntas, oye, ¿qué pasaría si dejamos de enviar productos físicos y empezamos a vender licencias digitales? La máquina colapsa. Romper las reglas y subvertir lo establecido requiere un nivel de curiosidad que los algoritmos simplemente no tienen. Y fíjate que a ese pensamiento creativo se le suman otras cosas como la resiliencia, la flexibilidad mental, la influencia social y el liderazgo. De hecho, el 75% de las empresas declaran en las encuestas que las habilidades interpersonales son mucho más críticas hoy que hace 5 años. Estamos presenciando el nacimiento de lo que los economistas llaman el trabajador New Color. El trabajador de nuevo cuello. O sea, no es el cuello azul de la fábrica manual tradicional, ni el cuello blanco típico de la hoja de cálculo en un cubículo. ¿Cómo definen exactamente a este nuevo perfil? El trabajador New Color es un generalista altamente adaptable. Esa es la clave. Sabe cómo usar el exoesqueleto cognitivo, entiende perfecto cómo pedirle cosas a la IA con buenos prompts, pero su verdadero valor de mercado reside en su capacidad de adaptación y su juicio humano. Suena a alguien muy estratégico. Lo es. A ver, la máquina puede escupir 3 planes de marketing hipereficientes en 5 segundos, pero el trabajador New Color es quien entiende las políticas internas de la oficina, lee el estado de ánimo de la junta directiva y sabe cuál de esos 3 planes es el único que la cultura de la empresa realmente va a aceptar sin rebelarse. Ok, entiendo la teoría y la verdad suena fantástico para alguien con un posgrado en administración o que trabaje en tecnología. Pero a ver, pongamos los pies en la tierra un momento. A ver. Según el mismo reporte del Foro Económico, el 63% de las empresas confiesan que la falta de habilidades en su personal actual es su mayor obstáculo. Sí, la brecha de habilidades es real. Y si tú eres una persona que, digamos, no tiene acceso a Internet de alta velocidad o que trabaja en una empresa que de plano no invierte un peso en entrenamiento, no te quedas irremediablemente atrás. Siento que a veces estamos pintando un panorama muy optimista, pero ignorando la fricción brutal de quienes no pueden acceder a esta alfabetización. Tienes toda la razón en traer esto a colación. Es un punto súper crítico y es, de hecho, el mayor riesgo estructural que enfrentamos como sociedad. La polarización del mercado laboral es innegable si la democratización del conocimiento falla. Va a haber una brecha enorme. Totalmente. Pero fíjate que hay un segundo riesgo igualmente grave que McKinsey advierte que está ocurriendo justo ahora dentro de las oficinas que sí tienen recursos. Es el riesgo de un agotamiento masivo, un burnout corporativo, que está proyectado para estallar entre 2025 y 2026. Espera. Burnout por tener más herramientas que se supone que te facilitan la vida y te ahorran tiempo. O sea, es completamente irónico. Es irónico, sí, pero muy predecible si entiendes cómo operan las corporaciones hoy en día. Muchas empresas están comprando licencias de 10 herramientas diferentes de inteligencia artificial carísimas y le exigen a sus empleados que las usen ya, para ser más rápidos. Pero al mismo tiempo se niegan a cambiar los flujos de trabajo burocráticos de siempre. Ah, claro, ya entiendo. Es como te instalan la lavadora de platos industrial maravillosa, pero la gerencia te exige que sigas tallando los platos con jabón a mano uno por uno antes de meterlos a la máquina, simplemente porque el manual operativo de 1998 dice que así debe ser. ¿Intentas cumplir con reglas totalmente obsoletas? Pues asfixia al trabajador en lugar de aumentarlo. Lo paraliza. ¿Sí? Por eso los analistas insisten muchísimo en que esta transición tecnológica no puede ser liderada por el Departamento de Tecnologías de la Información. Tiene que ser liderada estratégicamente por recursos humanos. Tiene todo el sentido. Los datos nos indican que el 85% de las organizaciones más competitivas ya pusieron la actualización de habilidades de su gente como su máxima prioridad. Y la mitad de ellas están activamente reubicando personal.
¿Cómo reubicando? O sea, toman a alguien cuyo rol operativo o manual está desapareciendo y en lugar de despedirlo, le pagan para entrenarlo y moverlo a las nuevas áreas de supervisión o de gestión de IA. Lo cual nos regresa a las observaciones de Steve Cadigan. Él hace una afirmación que a mí me parece un golpe directo al ego de muchos directivos corporativos. Uy, sí, totalmente. Él dice que el enemigo de esta transformación no es la tecnología, ni siquiera es la falta de presupuesto. El enemigo mortal es la frase, siempre lo hemos hecho así. Esa frase mata a cualquier empresa. Sí, su recomendación para las compañías es súper rotunda. Les dice, oigan, no gasten millones comprando software algorítmico, inviertan en comprar una cultura de experimentación. Y suena increíble, es muy fácil decirlo en una conferencia, en un escenario, pero ¿qué significa una cultura de experimentación un martes por la tarde en una oficina común y corriente? Pues significa cambiar qué es lo que castigas y qué es lo que premias en el día a día. Si un empleado de contabilidad decide, no sé, probar una herramienta nueva para automatizar los reportes mensuales y en el proceso comete un error que retrasa la entrega un par de horas. La pregunta es, ¿lo amonestas por salir del manual estricto o lo celebras por intentar innovar en el proceso? Claro, ese es el momento de la verdad. Sí, porque si la cultura de la empresa castiga el error sin piedad, el trabajador va a guardar el exoesqueleto cognitivo en el armario y va a seguir usando la calculadora manual por puro miedo a ser despedido. Como dicen por ahí, la cultura siempre se desayuna a la tecnología. Y esa es justamente la conclusión operativa de toda esta data. La tecnología es simplemente un amplificador del entorno. Si tienes una cultura organizativa súper rígida y basada en el miedo, la IA solo va a amplificar la microgestión y el estrés de todos. ¿Va a ser una pesadilla? Sí, pero si tienes un entorno que fomenta la curiosidad genuina, te va a catapultar hacia esos millones de nuevos empleos de los que hablábamos. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Si consolidamos todo lo que hemos analizado en esta sesión, desde los 78 millones de empleos netos que proyecta el Foro Económico, el inmenso valor económico que detalla McKinsey, hasta la necesidad crítica de habilidades puramente humanas que vimos, Sí, la visión completa. la gran revelación es que el futuro del trabajo no le pertenece a los mejores programadores de código, le pertenece a los generalistas más adaptables. Quienes asumen que la IA viene a automatizar a los humanos no han entendido la economía básica detrás de esto. Viene a automatizar tareas para que los humanos puedan expandir la economía y crear cosas nuevas. Fíjate que Cadigan lo resumió magistralmente cuando dijo, el futuro del trabajo no es de los que tienen miedo, sino de los que aprenden a bailar con la IA. ¡Qué gran frase! Sí, y creo que el paso más urgente para quienes nos escuchan hoy en nuestra audiencia no es ir corriendo a inscribirse a una maestría en robótica o algo así. Es abrir su computadora hoy, probar una herramienta nueva para resumir un correo o analizar un texto largo, fallar al hacerlo unas cuantas veces y perderle el miedo a la interfaz. Hay que entrar a la pista de baile hoy mismo, de verdad, aunque te pises los pies al principio. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, antes de cerrar esta inmersión, hay una implicación de toda esta transformación que me parece vital dejar sobre la mesa para que cada quien la analice por su cuenta. A ver, cuéntanos. La gestión de recursos humanos adopta estos modelos predictivos de manera masiva en las empresas para ser más eficientes. Nos enfrentamos a un dilema operativo y legal sin precedentes. Ok. Imagina esto. Si un algoritmo, basado en millones de puntos de datos, le recomienda firmemente a una empresa despedir a un departamento entero, o peor aún, descartar a un grupo demográfico específico en un proceso de contratación, ¿de quién es exactamente la responsabilidad legal y ética si esa decisión resulta ser sesgada o discriminatoria? ¡Wow! Esa es una pregunta súper densa. Sí. O sea, la responsabilidad recae sobre el programador que diseñó el modelo original hace 3 años en otro país, sobre el gerente de recursos humanos que firmó la orden confiando a ciegas en el exoesqueleto cognitivo. O simplemente vamos a culpar al vacío legal del propio sistema y decir que fue culpa de la máquina. Es, digamos, la zona gris más importante de nuestra generación. Porque la automatización de las tareas mecánicas que discutimos es sencilla. Pero la delegación de las decisiones humanas tiene consecuencias incalculables. Absolutamente. Este ruido y pánico mediático no era sobre un tsunami destinado a arrasar con la costa y destruirnos. Es simplemente un cambio en los patrones del viento. Y con esa información en la mano,
Pues depende de nosotros decidir si queremos seguir gastando energía construyendo búnkeres subterráneos para escondernos o si es momento de salir a construir molinos de viento. Gracias por acompañarnos a desmenuzar esta realidad. Nos vemos en la próxima inmersión.